Hoy vamos a estudiar el libro de Bereshit o Génesis. Entonces empezamos con la introducción. El libro de Bereshit o Génesis se cree que fue escrito por el profeta Moisés, aproximadamente, según muchos de los eruditos de la materia, entre los años 1440-1400 de la era común. Esta palabra Génesis es una palabra castellanizada o latina que es una transliteración de la palabra griega koiné o el griego antiguo koiné, Génesis, que se traduce literalmente al español como orígenes. Este nombre, Génesis, lo encontramos en la versión griega de las Sagradas Escrituras hebreas conocida como la Septuaginta. Ahora, ¿de dónde sale esta versión? Esta versión, la Septuaginta, proviene cuando 72 eruditos judíos de habla griega empezaron el proceso de creación. Ahora, algo bien interesante, que la colección de los 5 libros que se le llaman Torá, no solamente recibe ese nombre, Torá, sino también recibe el nombre de Humash. ¿Por qué? Porque Humash viene de la raíz Hamesh, que al español se puede traducir como 5. ¿Por qué? Porque son los primeros 5 libros. En griego es Pentateuco, que se divide en 2 palabras griegas. Penta, que se traduce como 5 al español, y teuco, que se traduce al español como rollos o libros. Como ya había dicho anteriormente, se le atribuye los escritos de los primeros 5 libros a Moisés. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante con relación a que si esto es verdad o no. Porque hay muchos que dudan de que Moisés fue el que escribió el Humash, o la Torá, o el Pentateuco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que como estamos estudiando el libro de Génesis, vamos a ver de dónde surgió este nombre. Entonces, estos 72 eruditos coincidieron de que el nombre más acertado, el nombre más cercano a la traducción hebrea sería Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis narra los orígenes de todo lo creado. Por ende, ellos decidieron colocarle al primer libro del Humash o de la Torá o del Pentateuco en griego Génesis, o sea, en español orígenes. Esta palabra Génesis fue traducida de la palabra hebrea Bereshit, que se puede traducir al español literalmente como al comienzo, o en principio, o en el principio, o en el comienzo. Para seguir adelantando en el estudio introductivo de este libro, se puede decir de que el que llega a entender el libro de Génesis llegará a entender el plan de Elohim para la humanidad en el resto de las escrituras hebreas, tanto en todo el Tanaj como en lo que se conoce hoy en día como Nuevo Testamento, mejor dicho, los escritos nazarenos. El libro de los comienzos. ¿Por qué el libro de los comienzos? Porque este libro nos narra y enseña el origen de todo lo creado, como dije anteriormente. El origen de los seres espirituales, el origen del universo, el origen de las galaxias, el origen de los planetas, el origen de los astros, el origen de los cielos, el origen de la tierra, el origen de las plantas, el origen de los animales, el origen de los seres humanos, inclusive el origen
de la rebeldía del ser humano o del pecado del ser humano. El origen de la maldición, el origen de la muerte, el origen de la familia, inclusive narra este libro. El origen aún de la creación de las naciones, el origen de las lenguas, el origen de las sociedades, el origen de los pueblos, el origen de los gobiernos, etc. Las escrituras hebreas narra o habla de la historia de una familia especial y el rescate de la misma. La pregunta que debemos hacernos es, ¿rescatarla de qué? Bueno, Elohim creó al ser humano con el propósito de tener una comunión o relación con él. En este caso, un pacto, una alianza. Pero para que esto sea posible, tiene que haber una armonía en relación con él. Una armonía donde el creador, el Elohim de todo, pone las reglas. Él pone las instrucciones. Entonces, si seguimos estas especificaciones, como lo vamos a ver durante el estudio del Tanaj, esta relación sería mejor y más fuerte. Siguiendo con esta introducción, podemos decir también que muchos han dicho que el libro de Génesis o Bereshit debería ser el libro más importante para las naciones. ¿Por qué? Porque aquí se traza el origen de la humanidad y luego de las naciones mismas. O sea, habla del origen de ellas, como ya había compartido antes. Hay un dicho que dice, quien controla el pasado, controla la historia para poder manipular los actos del presente. Muchos creen que el texto de la Torá, especialmente Bereshit, no fue dado por el Eterno a Moisés. Más bien, como muchos de estos exponen, son relatos que a lo mejor, si es que Moisés existió, o quienes hayan sido los que escribieron estos libros, recopilarían historias de tradiciones orales que escucharon de muchas personas desde Egipto o Misraim, y no solamente de los egipcios, pero también de los mismos hebreos que vivieron con los egipcios en ese momento, y también historias cuando Moisés, si es que él fue el que lo escribió, escuchó cuando él vivió en Madián, por medio, obviamente, de su suegro, en este caso Yitro, después de muchos y largos años de vivir en esos lares. ¿Qué hizo supuestamente Moisés según estas personas después de haber escuchado estos relatos? O estas personas que supuestamente pudieron escribir estos libros, las compilarían para después editarlas según ellos, dándole un sentido espiritual. En mejor caso, según estos proponentes, esto no fue por revelación divina o celestial, sino más bien esto fue por recopilación de historias que estas personas o Moisés sí que existió pudo haber recopilado. Aún así, sí se sabe de que en las civilizaciones antiguas ellos han tratado de vertir sus propios relatos de este tipo de historias como ellos piensan cómo pudo haber ocurrido la creación, el origen del hombre y todo lo que existe. Por ende, por todo lo que ya he hablado del pensamiento de estas personas y de los relatos de estas civilizaciones, muchas personas creen que el libro de Bereshit o Génesis es un libro que no narra hechos literales, sino más bien son leyendas, metáforas que solamente representan algo, que no son sucesos literales. Pero si no tomamos estos relatos literales como lo son, entonces no vamos a tomar como literales el resto de las historias que el Tanaj o las Sagradas Escrituras hebreas narran, como es el caso, por ejemplo,
de Jonah o Jonás. Si yo no creo que Bereshit o Génesis es literal, ¿cómo yo voy a creer entonces que Jonah o Jonás pasó realmente? Que un pez gigante se haya tragado a Jonah o a Jonás y que lo haya tenido en las profundidades de las aguas vivo hasta que lo escupió para que llegara a Nínive. Si no creo lo primero, mucho menos voy a creer esto. Y tampoco voy a creer el resto de los milagros portentosos que en muchas ocasiones o la mayoría de veces narra las Sagradas Escrituras. Mire, esto no es un libro lleno de metáforas o de leyendas, aunque hay que también tener en cuenta que la Torá o el Pentateuco o los primeros 5 libros, especialmente Génesis, sobre todo porque este es el que vamos a estudiar, no narra los hechos de una forma cronológica o detalladamente, sino que muestran acontecimientos de principio a fin, que son 2 cosas diferentes. Ahora, algo bien interesante. Muchos judíos que no creen en Yeshua, muchos yehuditas que no creen en Yeshua como Mesías, no tienen en cuenta. Porque a la final, si comparamos el pensamiento ateo con relación a Bereshit, vamos a quedar cortos porque el judaísmo no tiene argumentos sólidos para defender el libro de Bereshit y mucho menos porque la mayoría de ellos piensan que son solamente metáforas. No estoy diciendo todos, pero una gran mayoría. Pero más aún, el mismo Yeshua sí que enseña que el libro de Bereshit y el resto de la Torá sí que pasó, y no solamente sí que pasó, sino que confirma que sí fue escrito por Moisés. Por ende, si Yeshua enseña que sí pasó y que fue escrito por Moisés, entonces yo no puedo dudar de la veracidad del mismo. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Johanán, capítulo 1, verso 45, mire lo que dice este libro de los Nazarenos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Entonces, vemos aquí cómo este hombre está diciendo que la Torá hablaba de sucesos proféticos que iban a acontecer. Y si hablaba de hechos proféticos, de acontecimientos proféticos que ya se estaban cumpliendo en ese entonces, quiere decir que lo que narra es real, es verdadero. Ahí mismo en el libro de Johanán, en el capítulo 45, verso 46, mire lo que dice el mismo Yeshua. Porque si creyeres a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces, Moisés no se puso a escribir comiquitas. Moisés no se puso a escribir leyendas ficticias. Moisés escribió relatos verdaderos. Y muchos de estos relatos tenían que ver con profecías acerca del Mesías. En Johanán o Juan, capítulo 7, verso 19, dice de esta forma: ¿no les dio Moisés la Torá y ninguno de ustedes cumple la Torá? ¿Por qué procuran matarme? Entonces vemos de nuevo que Yeshua confirma de que Moisés fue el escritor y también confirma, como ya habíamos leído anteriormente, que estos relatos son relatos literales que pasaron tal y como se nos narra. Ahora, hay que aclarar algo. Que se haya utilizado, en este caso, un sistema literal diferente a nuestro sistema literal, completamente de acuerdo. Porque no podemos leer este libro, obviamente, teniendo una mente occidental. Porque este es un libro oriental.
Entonces, cuando vayamos a leer este libro, tenemos que tener en cuenta estos aspectos del lenguaje y de la cultura, porque si no, vamos a sacar conclusiones erróneas. ¿Cómo pensar, por ejemplo, que este libro se escribió de una forma cronológica? Y por eso es que muchos tropiezan. Siguiendo en este pensamiento, podemos decir que el libro de Génesis o Bereshit, o de los orígenes o de el comienzo, es el libro más atacado, diría yo, por la ciencia moderna. Esto por los ateos. No estoy hablando porque hay científicos que son creyentes. Es más, hay científicos hoy en día y muchos son muy conocidos que creyeron lo que dice este libro cuando compararon los postulados reales de la ciencia. Llegaron a creer en el Elohim de Israel. Mas aún así, el libro de Bereshit o Génesis no es un libro de ciencia. No fue escrito por científicos. Tampoco podemos decir que el que haya escrito este libro no conocían el lenguaje y los términos que la ciencia usa en sus postulaciones. Tampoco es la intención del escritor hacer creer esto. Aunque obviamente, si somos sinceros, sí que toca o habla y confirma muchos detalles de temas científicos. Mas aún así quiero recalcar que no es un libro de ciencias o un libro científico. Moisés, como ya lo he probado, no escribió un texto de ciencia o científico. Por ende, no podemos utilizarlo para probar la ciencia o lo científico. No es el objetivo, no es la intención de este libro. No podemos tomar como base la ciencia para probar las escrituras. Más bien es lo contrario. Usamos las escrituras para corroborar lo que la ciencia verdadera estipula. Porque hay muchos postulados que son falsos y hay mucha gente que se los cree. No podemos explicar con detalles científicos los acontecimientos descritos en la Torá, especialmente el libro de Bereshit o Génesis. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día lo que se llama ciencia, muy tristemente, cambia a cada rato. Por eso no podemos usar la ciencia como base para probar las sagradas escrituras hebreas. Mire, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento a qué me refiero con la palabra ateo, si la analizamos, esta palabra viene de una palabra griega, ateos, que se divide en dos palabras griegas. A, que es sin en español, y theos, que es la palabra Dios, o la palabra que se traduce al castellano Dios, del hebreo Elohim. Si lo unimos, vendría a ser sin Dios, sin Elohim. En sus círculos, o sea, en los círculos de estos científicos que no creen, dirían alguien que no cree en Elohim, en Dios. Estos enseñan supuestamente que todo empezó de la nada, en este caso con el famoso, o mejor dicho, el gran famoso Big Bang. Y muchos de sus postulados suenan de esta forma. Yo no creo que un ser espiritual todopoderoso creó todo lo que vemos. Más aún dicen que lo que hoy en día existe se originó de la nada. Es más, vamos a ser un poquito más crítico. Muchos aún dicen que se originó de un punto negro, de una mugre, que supuestamente en determinado tiempo explotó y evolucionó. Estoy parafraseando. O sea, que para estos ateos, supuestamente científicos, para ellos es más lógico
en el principio la nada y explotó y evolucionó. O en el principio mugre y la mugre o suciedad explotó y evolucionó y se creó todo esto. Supuestamente esta explosión de esta nada o de esta mugre o suciedad generaría o generó un orden. Todo lo que vemos. Cuando digo orden, estoy hablando desde el punto de vista de la creación, de lo que hoy en día existe. Es más, si nos ponemos un poco críticos, vamos a ser sinceros. Aun cuando esto hubiera sido así, o sea, que de la nada o de una mugre después de millones de años que explotó y después de millones de años evolucionó, la pregunta que deberíamos hacernos y que estos ateos no quieren hacerse es: ¿de dónde salió ese punto, esa mugre, ese sucio? ¿De dónde salió esa mugre poderosa que creó todo esto? Que creó este vasto universo. Es más, vamos a ponernos un poquito más crítico. ¿Cómo que de una explosión que supuestamente fue por esta mugre pudo haberse creado algo? Seamos lógicos, utilicemos un poquitico nuestro cerebro, nuestra materia gris. ¿Qué es más creíble o más lógico, sinceramente? En el principio, nada o mugre y explotó y llegó a ser lo que existe hoy. O en el principio creó Elohim. Así que cuando una persona de estas se le acerquen a ustedes que están estudiando este libro desde el punto de vista también académico, con bases académicas, y le dicen o le puedan decir: no creo que tu Dios haya creado todo esto. Muy fácilmente y con decencia usted podía replicar a esta persona o a este personaje: pues es más difícil creer que tu mugre fue el que creó esto maravilloso que existe. Sinceramente, podría usted también confirmarle que es ilógico pensar de que una explosión puede haber creado el orden que existe en la creación en el universo. Es más, si ponemos un ejemplo claro, si colocamos explosivos y chatarra o hojalatas en un garaje y este explosivo explota, se le podría preguntar a estos ateos: ¿acaso esta explosión con estas hojalatas o chatarra construirían un auto Porsche, un Porsche? ¿Acaso construiría un Boeing, un avión de esos gigantescos Boeing? Cierto que no, ¿verdad? Al contrario, si somos sinceros y hasta exigentes, podríamos decirles, hasta el garaje podría salir lastimado, podría destruirse con esa explosión. Entonces, es más lógico decir, es más creíble decir: en el principio creó Elohim. Ahora, ¿por qué es que estas personas deciden creer estos postulados ilógicos? ¿Por qué? Por su propia injusticia. Hay que ser realista, es por su propia injusticia. Es más, vamos a la carta que Pablo o Shaul, el emisario Pablo o Shaul, escribiría a los de Roma. Mire lo que dice. Vamos hasta allá. Romanos, vamos a leer o considerar el capítulo 1, desde el verso
18. Mire por qué es que estos deciden creer estos postulados ilógicos. Es lo que dice. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, aquí el emisario Pablo, Shaul, está explicando que estas personas deciden creer este tipo de postulados por su propia injusticia. Ellos no quieren acercarse al Eterno por no querer dejar sus caminos malos, sus injusticias. Por ende, tienen que salir con estos tipos de postulados que no tienen ningún tipo de lógica y quieren hacer creer que estos son postulados científicos verdaderos cuando no lo son. ¿Qué más dice? Verso 19. Porque lo que de Elohim se conoce le es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se conocen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquí claramente Pablo nos está diciendo que por la injusticia de estos hombres es que ellos postulan estas ideas ilógicas y quieren hacer que muchos caigan en estas. ¿Por qué? Porque eventualmente Pablo aclara, todo lo que nosotros vemos es una confirmación de que Dios creó todo. Mire, ¿cuál es la mayor prueba tangente de que Elohim creó todo? Pues vamos a ser un poquito drástico y hasta irónico, pero vale la pena. Podemos decir que lo que vemos enfrente de nosotros, en este caso los árboles, los animales, nosotros mismos somos pruebas de que Dios, el Elohim creador de los cielos y de la tierra, el Elohim de Israel, creó lo que existe. Esto no se pudo haber creado por el azar. Por ejemplo, ¿cómo podemos demostrarle a estas personas que el Eterno entonces creó con la creación? Podemos decirle a estas personas, bueno, ve el edificio que está enfrente de usted, ve usted la casa que está enfrente de usted, ve usted sus zapatos, ve usted la ropa que usted tiene puesta, ve usted la pintura que tiene en su casa como adorno, ve usted el computador que utiliza para su trabajo o para ingresar a las redes sociales. ¿Acaso esas se originaron por sí solas? ¿Acaso de pronto usted dejó un pedazo de basura en su casa y eso fue evolucionando hasta crear ese computador, hasta crear esa pintura, hasta crear esa ropa que usted tiene puesto, hasta crear la casa donde usted vive, el edificio o el apartamento donde usted vive? Obviamente que estas personas le van a decir, no, hubo alguien que la diseñó y después la construyó. Bueno, la misma forma, usted le puede responder, bueno, todo lo que tú ves, los árboles, los animales, hasta tú mismo, yo mismo, fui diseñado y fui creado por un ser superior, en este caso, Yahweh. El Elohim de las escrituras hebreas no está limitado por el tiempo, porque eso es otra cosa que le van a salir. ¿Y quién creó ese Elohim? ¿Quién creó ese Dios? Te va a poder decirle sin ningún problema. Él no está limitado por el tiempo. De hecho, Él creó el tiempo. Por ende, no puede haber un momento que usted pueda decir quién lo creó antes, porque no había un antes. Él fue el originador del antes de los seres humanos, pero
el Elohim de Israel, el Elohim creador de todo, no está limitado a un antes y a un después. De hecho, todo lo creado empezó a tener tiempo desde eso, desde que hubo la materia. Y después lo vamos a ampliar un poquito más cuando lleguemos a ese primer capítulo. Es más, si el Elohim creador estuviera limitado por el tiempo, la materia y el espacio, ahora la verdad no sería el Elohim creador. De hecho, no sería tan poderoso. Porque, como les dije anteriormente, el Elohim que creó todo esto está fuera de su creación, no dentro. Aunque él puede participar dentro de la creación, aunque no lo hace directamente, porque si lo hiciera directamente, todo lo que existe hoy en día ya estuviera quemado por su pureza. Mas aún así, él está sobre su creación y no es afectada por la misma, o sea, no es afectada por la creación. Todo lo que existe es que fue hecho o creado por el Eterno. Aún lo más complejo fue creado por él. Es más, esto es creado por alguien pensante y tan perfecto, por ende, que si usted se da cuenta, nuestro planeta Tierra, como ejemplo, está en el lugar preciso en su órbita. Porque si estuviera más alejado del Sol, no habría vida en este planeta porque nos congelaríamos. Si estuviéramos un poquito más cerca al Sol, no existiríamos porque nos quemaríamos. Si girara un poco más rápido de lo que está girando, también nos destruiríamos. Y si girara más lento de lo que gira, de igual forma. Todo está bien calculado, bien pensado. Y esto no pudo haber ocurrido por simple aleación, por la suerte, sino que tuvo que haber un ser superior que creó todo lo que existe. Mire, si dudas, ya para acabar, si dudas, desde el verso 1 del libro de Bereshit, vas a dudar con seguridad del resto de las escrituras. Aún de lo que el mismo Yeshua enseñaría no solamente acerca de él, sino de lo que va a venir dentro de poco, que él enseñó. Se va a hacer más complicado en creer el resto de las escrituras. Así de que, mis hermanos, este libro, ahorita que vamos ya a entrar a abordar y que vamos a entrar en la aventura de estudiarlo, nos va a dar una claridad o nos va a dar un pensamiento más claro de quién es el Eterno, de quién es Yahweh, de quién es nuestro Padre, de su amor, obviamente también de su justicia. Pero entonces tenemos que reconsiderar todo esto que hemos estado diciendo o que he estado enseñando. Porque si no lo hacemos, vamos a tener un momento de tropiezo cuando veamos el resto de las escrituras. Porque, como dije antes, si no creemos que Bereshit 1:1 es literal, no vamos a creer que el resto de las escrituras también lo es. O se nos va a hacer complicado eventualmente. Así de que les animo a que consideren esto, que lo analicen, que lo vuelvan a repasar. Y si tienen preguntas, por favor háganlas, que sería bueno que lo hicieran. Vamos a estar contestándolas. Y si tienen comentarios, de igual forma, son bienvenidos. Así de que hasta aquí la introducción del libro de Bereshit. Y les animo a que el próximo Shabbat puedan estar con nosotros para
entonces así ya a dar inicio el estudio sistemático, verso por verso, de este libro fantástico. Así de que abrazos, shalom.